Está en línea Súper. entonces. Estamos en comunicación, vamos a dejar un poco esa discusión que es muy interesante Sí. y vamos a hablar con el defensor público Benicio Ruiz Román, defensor público de IBQI. Buen día, doctor, ¿cómo Buen día, estás? doctor. Buen día, buen día. Saludos a la audiencia. Gracias ¿Cómo está? gracias por atendernos bien, doctor. Gracias por atendernos y dispensarnos unos minutos de tu tiempo. Veíamos y nos llamó poderosamente la atención un tema que llevaste a casación, ¿verdad? Que tu representado, tu asistido, creo que en primera y segunda instancia fue condenado, ¿verdad? Y sin embargo, la sala penal de la corte dijo acá hubo fallas estructurales, etcétera, etcétera, y absolvió de culpa y reproche a tu asistido. Si nos podés comentar un poquito sobre este tema, doctor. Sí, sin problema, Marcos, ¿verdad? Sí, señor. Exactamente, la defensa pública a mi cargo había asistido a esta persona por un delito que se le había imputado, ¿verdad? Allá por el año 2016, en realidad un caso bastante antiguo ya, ¿verdad? Por un delito de incumplimiento del deber legal alimentario. Uh-huh. El caso inició en la zona de Quilmes, ¿verdad? Y fue imputado en su momento y posteriormente ya con la defensa pública en la audiencia preliminar se había planteado una cuestión de salida procesal que fueron denegadas en su momento por el juzgado y se le va a juicio oral y público. En el juicio oral y público fue condenado por el tribunal de sentencia. Si bien no tuvo una reclusión en la penitenciaría, ¿verdad? Ya que fue suspendida la ejecución de la condena, finalmente fue una condena injusta para la defensa pública ya en el juicio oral y público a mi cargo, ¿verdad? Ya que para esta defensa en su momento en el juicio oral no se había demostrado todo lo presupuesto de punibilidad, había reclamado en su momento, ¿verdad?, algunas cuestiones de la relación fáctica de los hechos, cuestiones procesales que según la defensa impedían el dictado de una condena, ¿verdad? Sin embargo, el tribunal de sentencia en su momento no lo consideró así y lo condenó a este ciudadano por el delito de incumplimiento del deber legal, porque efectivamente él tenía algunas cuotas impagas, ¿verdad? O montos que no completaban, creo que era 350.000 guaraníes lo que se le había impuesto en su momento, ¿verdad? Dentro del juicio de prestación alimentaria, y él mismo en algunos meses, ¿verdad?, llegaba a pagar 200.000 guaraníes, no podía alcanzar el monto de 350.000 guaraníes que se le había impuesto, y eso la defensa reclamó, ¿verdad?, que se tenía que estudiar bien su capacidad de pago. El cuide de la cuestión para esta defensa fue justamente que no se había hecho de parte del Ministerio Público, ¿verdad?, el estudio acabado de la capacidad de pago, ¿no? Y consecuentemente, ¿verdad?, después de la condena, la defensa a mi cargo planteó el recurso de apelación especial contra el fallo, ¿verdad?, tratando de revertir. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de Paraguarí confirmó la condena. Uh-huh. En esa apelación, doctor, ustedes ya hicieron ver, le hicieron ver al Tribunal de Apelaciones las fallas de la sentencia. Sí, efectivamente, en esa apelación especial la defensa cuestionó varios puntos del fallo y en particular, ¿verdad?, de que existía una falta de precisión en el relato de los hechos, ¿verdad?, que fue objeto de juicio oral y público, ¿verdad? Entonces, la defensa consideró que por imperio de los artículos 347, 363, debía haber una clara exposición de los hechos que sometieron a juicio oral y público, y en particular, ¿verdad?, que debía de
debería de establecerse claramente los meses y los años que el acusado no cumplió a cabalidad con el mandato. Sin embargo, no se consideró así y el Tribunal de Apelaciones confirmó in totum el fallo sin estudiar los agravios de esta defensa, ¿verdad? Ya. Y sin embargo, eso no ocurrió en la sala penal, que se tomó su tiempo y estudió entonces, ¿verdad? Efectivamente, contra el fallo que confirmó la condena, la defensa consideró pertinente plantear el recurso extraordinario de casación, Ujú. volviendo a reclamar, ¿verdad?, de que el fallo de segunda instancia en este caso era infundado, ¿verdad?, de que omitió expedirse sobre los agravios que planteó la defensa en apelación especial. Entonces, fundado en la disposición del artículo 478, ¿verdad?, en uno de los incisos que establece los motivos para emitir la casación, ¿verdad?, la sentencia infundada, justamente, manifiestamente infundada, y felizmente para las pretensiones de esta defensa se admitió la admisión fue por fallo unánime de los tres miembros de la Corte, y se hizo lugar a las pretensiones de la defensa. En ese caso, en cuanto a la pretensión de la cuestión de fondo, fue un fallo dividido, o sea, fue un fallo 2-1. Ujú. El doctor Benítez Riera votó por el reenvío a otro tribunal de apelaciones para volver a estudiar la apelación especial. Sin embargo, los ministros, el doctor Ramírez Candia y la doctora Carolina Llanes, votaron por hacer lugar al recurso, y como era una cuestión que con el reenvío ya no se podía solucionar el tema procesal, ¿verdad?, la falta de precisión de los hechos de parte del Ministerio Público, de parte del Tribunal de Sentencia, entonces consideraron que era imposible volver a realizarse el juicio, y por una cuestión procesal resolvieron técnicamente el sobreseimiento definitivo del asistido de la defensa pública. Ya. Un logro, por cierto, para la defensa pública, pero más que un logro, algo muy feliz para tu asistido, doctor. O sea, que imagínate, en dos instancias perdió y la Corte Suprema de Justicia al final les dio la razón a ustedes, ¿verdad? Así mismo, Marco, para nosotros es una cuestión de mucha felicidad, ¿verdad? Porque no siempre, ustedes saben mejor que nadie, ¿verdad?, lo difícil que es pasar este tema de la admisibilidad en particular, ¿verdad? Ujú. Sabemos que No es fácil. No es fácil, y mucho menos que o sea, la máxima instancia de la República te dé la razón, ¿verdad? Y es muy interesante el fallo. Doctor, ¿vos tenés el fallo? sí, tengo en formato PDF. ¿Será que no podés pasar así? Le damos una lectura también acabada y publicamos esto, porque en realidad los tribunales de apelación deberían no sé, apuntar, ¿verdad? Y ver un poco este tipo de fallos para estudiar realmente lo que se le plantea y no rechazar por rechazar los planteamientos de las defensas, ¿verdad? Exactamente, Marco, es una lucha constante, y más en la zona en que yo cumplo funciones, ¿verdad? Ujú. Los agravios que planteamos generalmente son fundados, ¿verdad? Y siempre esperamos que los tribunales de alzada puedan, aunque sea, respondernos debidamente, ¿verdad?, si estamos equivocados o estamos en lo correcto, ¿verdad? Y si estamos en lo correcto, pues hacer lugar a nuestro planteamiento, ¿verdad? Y es un fallo interesante, más aún la cuestión en este tema de incumplimiento del deber legal alimentario, en donde la mayoría de los fiscales, ¿verdad?, y el Tribunal de Sentencia en particular, ¿verdad?, consideran que el delito se configura con el solo incumplimiento, y ellos, el Ministerio Público en particular, con un informe del Banco de Fomento, ¿verdad?, donde debía depositarse. Con ese simple informe generalmente se condenan a los procesados, ¿verdad?, sin mayores consideraciones. Claro, porque
Sí, perdón. ¿Recordás cuánto tiempo más o menos el Tribunal de Apelaciones rechazó el recurso que vos presentaste contra el fallo del Tribunal de Sentencia? Y como mínimo habrá sido como un año tardó El tribunal. la Cámara para resolver. Sí, en la Cámara de Apelación. Doctor, y mientras tanto, ¿tu asistido estaba privado de su libertad o estaba...? En este caso estaba con medidas alternativas. Ya, estaba con medidas, por lo menos, ¿verdad? Sí, al menos. Por lo menos Imagínate, eso. más de 2000, fue imputado en el 2016 y se resolvió este 2023 su sobreseimiento. Son 7. ¿cuántos años? 7 años. En 7 años se resolvió el En tema, 7 ¿verdad? años tal vez su hijo ya no es ni menor, en 7 años su hijo ya no sé qué lo va a... O sea, este tipo de cuestiones definitivamente no estamos, y yo sé que la defensa pública no está obviamente enmarcada en una posición de no, que no que no se cumpla con el deber legal alimentario. Pero una cosa es incumplir y otra cosa es tener el dolo de incumplir y teniendo aún la capacidad de asistir en alimentos a tu hijo menor, no lo haga, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si uno no tiene las condiciones y en realidad básicamente no tiene ni para subsistir uno mismo, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer para pasar alimentos al hijo, ¿verdad? O a la hija. Sí, En sí, fin, exactamente. esas Exactamente, cuestiones se Marco. Ahí, tienen que tener en cuenta. claro, incluso este señor, creo que su mamá estaba muy enfermo, que dependía también enferma, ¿verdad? Dependía también de él y tenía otro hijo y ahí se le complicó un tiempo. En este caso, él, por ejemplo, cumplía, pero no cumplía con la totalidad de lo que se le impuso, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso creo que sirvió bastante para también hacerse lugar a los planteamientos de la defensa, porque no daba su capacidad para pagar 350.000, ¿verdad? Él lo que podía era 200.000, ¿verdad? Después se discutirá por qué no hizo una disminución de la cuota alimentaria en el fuero pertinente, ¿verdad? Pero en esta zona al menos eso es difícil, ¿verdad? Sí, señor. ¿Algo más, Anabel? No. Bueno, vamos. Ya te envío el fallo Vamos a esperar el fallo, doctor, por favor. le envío sin problema. Dale, gracias. Gracias. Dale, doctor. saludos, gracias a ustedes. Saludos. Usted está escuchando PDS. El defensor público. Benicio Ruiz Román. Ahí está. Pausa y volvemos.